Bien, recibimos aquí en el estudio para entrevista a Gustavo Díaz Gómez. Él es representante de oficinas centrales del Infonavit en la delegación Coahuila. Prácticamente es el delegado aquí en nuestro estado. Y bien, pues surgieron preguntas luego que tuvimos aquí al secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jericó Abramo Mazo, quien habló de casas abandonadas. Gustavo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Chuchuy. Buenos días, Edith. Pues muchas gracias por recibirnos, sobre todo por darnos la oportunidad de hablar de estos temas que son tan importantes para todos los trabajadores coahuilenses. Y como tú bien lo dices, hay que hacer precisiones importantes y ampliar la información en este sentido. Sí, hablaba Jericó de que hay 10,000 casas abandonadas en todo Coahuila y de que está en trámites con ustedes, pero no es tan sencillo como él lo planteó. Él dijo que ya estaban hablando con ustedes para tratar de asignar esas casas a personas que no tenían, que no son sujetos de crédito o que no tenían los suficientes ingresos. ¿Qué hay con esas casas abandonadas desde el punto legal del Infonavit? Bueno, lo que yo he mencionado en varias ocasiones, inclusive cuando tuve la oportunidad de venir contigo la vez pasada, las casas no son del Infonavit, las casas son de los trabajadores. Y hay otra cosa que hay que precisar y es muy importante. No por ser una casa abandonada, necesariamente tuvo un crédito con el Infonavit, y no por ser una casa abandonada, ¿sí?, quiere decir que sea sujeta a recuperación. ¿Por qué? Porque es muy importante entender que una vivienda abandonada, si bien hubo algún problema, ya sea de índole económica del trabajador o de la trabajadora que tenía el crédito, también estamos hablando de falta de servicios o de un entorno de vivienda, o bien en algunas localidades de Coahuila que tuvimos el problema hace 10 años de seguridad. Entonces, hay una variedad de problemas que crearon este entorno de abandono. Sin embargo, la responsabilidad del Infonavit, y lo ha mencionado el director general Carlos Martínez Velázquez, es que no vamos a ejercer una recuperación solamente por dar o por otorgar una vivienda. Hay que recordar que estas viviendas tienen una cierta problemática y esta problemática es muy diversa. Así como hay viviendas que se pueden recuperar porque cuentan con todo el entorno de vivienda, cuentan con servicios, acceso, hay que hacer obras de rehabilitación, y así hay otras que no se pueden recuperar, por más que digas, oye, ¿sabes qué? Hay una necesidad de alguien, pero ponerles la oportunidad de vivir en esa casa es crearles un problema más en lugar de resolverles la situación de vivienda. Y fíjate que en Coahuila, en cuanto a rezago habitacional, que es lo que mide también la SEDATU, estamos en los estados que tienen menor rezago habitacional. ¿Por qué? Porque estamos en un estado donde hay muchísimas posibilidades de sacar un crédito, porque la gran mayoría de coahuilenses trabaja en el mercado formal, y también tenemos oferta de vivienda que nos da hasta cierto punto la tranquilidad de que hay opciones. Sí estamos por ahí en un 13-14%, pero no tenemos la gravedad de otros estados. ¿Cuántas? ¿Sí es correcto el número que dio Jericó de 10,000 en todo el estado? Bueno, nosotros tenemos la información, como te decía, vamos a aplicar un programa de recuperación de vivienda. Hay 3 bloques para esto. El primer bloque involucra a, digamos, sectores en donde hay muchísimas viviendas concentradas, en donde un desarrollador podría rehabilitar las viviendas, y con esto, evidentemente, pues no solamente hacer la parte de rehabilitación, sino que se mejore el entorno de vivienda. Segunda es la participación de instituciones públicas, ya sea de gobiernos municipales o de gobiernos estatales, o bien de instituciones sin fines de lucro que estén registrados debidamente como asociación civil, que estén relacionados con la vivienda. Y la tercera es que los mismos trabajadores puedan acceder a esta, digamos, vivienda a tu medida. De esos 3 que te acabo de decir, el primero no es factible en Coahuila. ¿Por qué? Porque la vivienda abandonada en Coahuila, de lo que nosotros tenemos detectado y tenemos como meta en meterlo en el programa de recuperación, es una vivienda que está muy dispersa. ¿A qué me refiero? Vamos a una colonia y hay una vivienda que podría recuperarse. Vamos a otra y hay 2. Vamos a otra y hay 3. Entonces no hay grandes concentraciones como lo tenemos en otros estados fronterizos, como en el caso de Chihuahua, en el caso de Tamaulipas o de Baja California. Entonces, nuestra problemática es muy distinta en ese sentido, muy diferente. La otra parte, la que te decía, es ya recibimos una propuesta por parte de la Comisión Estatal de Vivienda que está interesada en adquirir una cierta cantidad de viviendas. El siguiente paso es hacer un convenio marco
entre la Comisión Estatal y el Infonavit para que la comisión se haga de la cierta cantidad de viviendas que ellos soliciten. Vamos a trabajar juntos en ese aspecto para que esas viviendas evidentemente lleguen a personas que realmente lo necesitan, a personas que no tienen los recursos, que no tienen quizás las facilidades para conseguir ese crédito, pero en este caso la comisión será la encargada de rehabilitar, la encargada de hacer la compra y la encargada de asignar. Nosotros iremos de la mano, tal cual lo marca el programa. Y el tercer bloque que te decía, que es vivienda a tu medida, yo creo que esa va a tener éxito en Coahuila en el sentido de que va a abrir oportunidades para que más trabajadores se hagan de una vivienda. Ojo, yo creo que es muy importante la precisión. Oye, yo quiero una vivienda, me gustaría una recuperada, porque es más barata. Eso es un mito. Una vivienda recuperada no necesariamente es más barata. ¿Por qué? Porque va a requerir de recursos para rehabilitarla. Entonces ahí es donde entra nuestros créditos, van a tener la capacidad no solamente de proveerte la oportunidad de comprar la vivienda según el valor avalúo. ¿Por qué el valor avalúo es tan importante? Porque no podemos depreciar, ¿sí?, el valor de la tierra, el valor del terreno, que es muy importante, y dentro de su crédito también habrá la posibilidad de que el trabajador aplique recursos para rehabilitarla. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber algunos trabajadores que les convenga. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa vivienda rehabilitada está cerca de sus familiares, está en el entorno que él o ella buscan, y es perfectamente válido. Fíjate que muchas personas me dicen, oye, ¿qué es lo más importante en una vivienda para comprarla? Les digo, número 1, ubicación, número 2, el entorno de la vivienda, número 3, tu presupuesto. Entonces, si cumplen con esos factores, claro, el trabajador va a tener la oportunidad de hacerse de esa vivienda. Ahora, el mercado de la vivienda en Coahuila sigue creciendo. ¿Por qué sigue creciendo? Porque hay empleo, porque hay desarrollo, porque hay derrama. Exacto, y no solamente eso, está la necesidad de la vivienda, porque hay que recordar que en Coahuila solamente el 26% de los derechohabientes del Infonavit tiene un crédito activo. Hay muchísimo lugar donde vamos a poder trabajar ahora con la reforma que ya está avanzando en la Cámara de Diputados. Va a haber posibilidades para trabajadores de hacerse de un terreno, va a haber trabajadores para rehabilitar su vivienda o bien para modificarla, porque hay que recordar, Chuchoy, esto creo que es muy importante para todo el auditorio. La vivienda es un ente vivo. La vivienda, yo cuando la adquiero, no es para siempre, no es para toda la vida, porque las construcciones que se hicieron, por ejemplo, en los años 60, pueden funcionar, claro, necesitan rehabilitación y en algunas ocasiones necesitan modificaciones, porque las familias ahora son distintas. Son diferentes. Porque las necesidades son diferentes. Entonces tenemos que ser muy precavidos en entender que la vivienda es eso, constante modificación, constante construcción. Y el Infonavit cada vez avanza más en modificaciones para acercar los créditos a la gente. Es que el Infonavit llevaba muchísimo tiempo sin evolucionar como lo ha hecho la sociedad. De una manera muy cuadrada, como nació así se quedó mucho tiempo. Exactamente, y ya es una demanda de nuestros derechohabientes de decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero posibilidades. Por ejemplo, Unamos Crédito en este año ya le dio la oportunidad a 1,200 coahuilenses de juntar el crédito con alguien que no podían hacerlo el año pasado. Ya más familias se hicieron de un patrimonio con esto. Entonces, lo que buscamos con esta reforma, que fue enviada por parte del Ejecutivo, es que ahora el trabajador que nunca ha tenido su crédito, ¿por qué? Porque dice, ¿sabes qué? Pues yo no necesito, yo ya tengo mi vivienda, pero sí quisiera comprar un terreno en General Cepeda, porque de ahí es mi familia y quisiera vivir mi última etapa allá. Cuando esté, exactamente. Claro, cuando ya esté la reforma ya en pie y ya tengamos los programas, evidentemente tendrá que pasar el tiempo para que todo se adecue, pues esta persona va a poder invertir en General Cepeda, por dar un ejemplo, o en Parras, y pueda edificar su casa ahí de retiro. Va a obtener crédito para terreno, pero también podrá construir también. Esa es la parte interesante de la reforma, que el segundo crédito, ¿sí? Ya puede ser. No, en estos momentos es forzoso que sea coparticipado con la banca. Exacto. Entonces ahora lo que busca el instituto es poderte dar la oportunidad del segundo o más créditos para que las personas compren una vivienda, la vendan, compren otra, dinamicen el mercado. O bien, compren un terreno, paguen ese crédito y con el segundo crédito construyan
y quizás un tercer crédito para seguir modificando su vivienda. Pues hay que aprovechar todo esto. Claro. Ya están llegando preguntas, Edith Mendoza. Exactamente, Chucho, ya tenemos por acá bastantes preguntas de parte de todos nuestros televidentes. Le doy lectura a algunas para solucionarlas. Y nos dicen, para preguntar, yo pagué mi crédito Infonavit que tramité, faltaría liberar la hipoteca y que me entreguen mis escrituras. ¿Están atendiendo en el Infonavit y en qué horarios? Me voy a la segunda pregunta. Dicen, señor Gustavo, el número que dejó la última ocasión que estuvo con nosotros aquí en Despega con Chuchuy no contestan. Ya les mandé mensaje también y hasta hoy no han contestado. Y un mensaje más, nos preguntan, ¿cómo recuperar las escrituras de mi casa? Terminé de pagar en el 2000 y aún no me entregan las escrituras. Fui a Infonavit y me mandaron a registro de la propiedad y aún estas escrituras no están a nombre de la persona que le vendió esta vivienda. Muy bien. La primera, seguimos atendiendo de 8:30 a 1 de la tarde, justo lo comentábamos antes del corte. Hay muchísima gente que va al instituto, con mucho gusto los atendemos, pero sí lo que queremos es que sepan todos los trabajadores que hay distintos canales de comunicación. Uno de ellos es mi cuenta Infonavit, inclusive en mi cuenta Infonavit, que es mi cuenta.infonavit.org.mx, pueden solicitar sus escrituras. Todos los créditos que hayan tenido una escritura del 72 al 2007, que fue una escritura debidamente registrada, pueden solicitarla ahí a través de mi cuenta Infonavit o a través del Infonatel. Y lo que hace el instituto es que si nosotros lo tenemos en el Archivo Nacional de Expedientes de Crédito, nosotros la podemos facilitar para entregársela donde el trabajador quiera. Esa es una. La segunda, hay que recordar una cosa, el Infonavit no es escritura. El Infonavit no es el instituto que se encarga de la escrituración. Ciertamente hemos tenido muchos problemas. ¿Por qué? Porque hay algunas propiedades que no se registraron debidamente en el registro público de la propiedad. Yo le pido a todos estos trabajadores que tienen alguna situación que se acerquen, nosotros los podemos guiar, tiene que ser un trabajo conjunto. Muchos de ellos nos preguntan, ¿cuánto tiempo se va a tardar este trámite? No son trámites que requieran necesariamente un tiempo adecuado, sino que requieren acción. El instituto tiene... Entre más pronto se agiliza, claro, más y el pronto instituto sale tiene una responsabilidad con ellos. Hay que recordar que parte del crédito sirve para escriturar, pero la responsabilidad de la escrituración es tanto notarial como del registro público como del catastro. O sea, hay una responsabilidad de varias instituciones. Entonces es muy importante que sepan que tienen acceso. El más interesado debe ser el derechohabiente, que vaya y gestione lo más rápido posible. Y en cuanto al teléfono que damos, yo entiendo que hay muchísima necesidad de atención en el 844-503-9248. Estamos atendiendo. Yo sé que a veces llaman, se esperan un poco, pero lo que les pido es un poco de paciencia. Tenemos, de verdad, lo que le comentaba Chuchuy, muchas personas, nosotros atendemos alrededor de 350 personas diarias en la oficina de Saltillo y las atendemos con 10 personas, porque en este momento estamos trabajando con las máximas medidas de seguridad. Yo lo que les pido es que tenga paciencia. Todos los mensajes yo me encargo de contestar, de que atenderlos y darles la atención necesaria, pero sí, seguimos trabajando y seguimos justamente atendiendo. Muchísimas gracias, Gustavo. Te esperamos más seguido porque mira, claro. Tienes respuesta por parte de toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un gusto saludarte como siempre.